Muchas gracias, Paulina. Muy buenas noches, José Antonio. Buenas noches. En esta ocasión nos acompaña la senadora Laura Rojas. Laura Rojas es una legisladora del Partido Acción Nacional, que además es la que lleva los temas de transparencia y anticorrupción en ese grupo parlamentario, una mujer convencida y una mujer muy activa en ese tema. Laura, gracias por estar con nosotros. Carlos, José Antonio, muy buenas noches, con mucho gusto acompañarlos. Hace un mes escribiste lo siguiente: en el Senado de la República hemos pasado del discurso a los hechos, concretando reformas de transparencia y combate a la corrupción que colocan a México como uno de los países con la legislación más desarrollada en la materia. Yo concuerdo contigo que México ha avanzado mucho en regulación de transparencia y ustedes en el Senado aprobaron una ley que me parece, una reforma en transparencia que me parece sumamente avanzada. Pero también somos un país cada vez más corrupto y yo pienso que hemos avanzado mucho en transparencia y hemos avanzado mucho en corrupción también. ¿No es esto un contrasentido? ¿Por qué más transparentes y más corruptos? Mira, yo concuerdo contigo y precisamente porque hay un consenso entre la sociedad de que México es un país profundamente corrupto, que está en nuestra cultura incluso, es que hicimos esta reforma en materia de transparencia y que está pendiente la anticorrupción, que son reformas hermanas. Entonces, la reforma en transparencia justamente lo que busca es eso, ampliar el derecho de acceso a la información pública como una herramienta para la rendición de cuentas y como una herramienta de lucha en contra de la corrupción. Pero esa reforma se tiene que concretar primero en 3 leyes generales y luego implementarse en la realidad. O sea, la realidad no cambia con cambiar un texto en la Constitución o publicar una ley. Entonces, ese es el enorme reto que tenemos, publicar las 3 leyes generales y luego que eso se concrete. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el corazón de la reforma? Pues que lo que ya habíamos avanzado durante 10 o 15 años a nivel federal, de que el IFAI pudiera tener facultad sobre la Administración Pública Federal, pueda tener ahora facultades sobre el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el resto de los órganos autónomos y pueda tener facultad de atraer casos que por su trascendencia lo considera así, de resoluciones de órganos locales a nivel en los estados y también va a tener la facultad de revisión de esas resoluciones de órganos locales a petición de los ciudadanos. A grandes rasgos esa es la reforma y el reto es la implementación. En muchos países los congresos tienen facultades mucho más fuertes para llamar a cuentas a quienes incurran en corrupción. Aquí pareciera que todo depende del Ejecutivo, que es una decisión del presidente a quién llama a cuentas y a quién no, a quién realmente le aplica la ley y a quién no. Y eso muchas veces es con fines políticos. ¿Por qué el Congreso no se da a sí mismo, si tiene las facultades, de que las comisiones investigadoras, que hemos visto muchas sobre escándalos de corrupción, realmente tenga dientes, no solamente recomendaciones? Bueno, en efecto, la transparencia o el acceso a la información pública es un derecho instrumental y ahora lo que sigue es precisamente que se apruebe la reforma hermana, que es complementaria de anticorrupción, ¿no? Que esa es una minuta que aprobamos en el Senado de la República en diciembre del año pasado y que está en la Cámara de Diputados pues esperando a ser dictaminada. En efecto, son 2 reformas complementarias. También hay iniciativas ya presentadas en el sentido que tú dices de darle a las comisiones investigadoras más facultades. No ha habido condiciones para que sean aprobadas, por supuesto todavía vivimos en un país pues presidencialista, sin embargo sí creemos que con la reforma anticorrupción y con las facultades del nuevo IFAI vamos a avanzar precisamente porque estamos sacando estos 2 organismos de la esfera del Poder Ejecutivo al convertirlos en órganos autónomos. Aplaudimos el tema de las reformas en materia de transparencia que hicieron, pero parece ser que a la hora de los hechos no se está dando el ejemplo, Laura. Mira, yo he sostenido que en efecto no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, en el tema de transparencia y en muchos otros temas. Está presentado un reglamento de transparencia del Senado, que fue incluso, yo presenté uno el año pasado y luego hicimos uno por consenso, la senadora Arely Gómez, el senador Encinas y yo, que está esperando ser dictaminado precisamente para que ya sea una obligación
de los grupos parlamentarios el que sea información de oficio, como se le llama, publicar una serie de cosas básicas sobre el ejercicio de los recursos, pero no solo de los grupos parlamentarios, en donde se ha concentrado la atención, también de los órganos de gobierno, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, el Belisario Domínguez, que es un instituto de investigaciones, pero que funciona como si fuera órgano de gobierno un poco, del cual no sabemos absolutamente nada, ni siquiera qué publica, ni qué hace, ni qué investiga. Tenemos un centro de estudios internacionales, tenemos las comisiones de las cuales los presidentes también tenemos que rendir cuentas sobre el dinero que se nos asigna para contratación de personal, estudios, en fin. Está el tema de los viajes, o sea, hay muchísimas cosas. ¿Por qué les da miedo dar cuentas de esos gastos? A mí me parece que hay dos partes. Por una parte, hay un mal entendimiento del trabajo del legislador. Y eso lo hemos platicado mucho Luis Carlos y yo. Y voy a poner un ejemplo. Los que presidimos comisiones de relaciones exteriores, que tenemos que ir a atender compromisos de trabajo, que hay que ir a comisiones exactamente igual que una comisión legislativa aquí, que si faltas te ponen tache. Pero en México se entiende como que ir a una comisión de trabajo al extranjero es irte de vacaciones, porque los medios lo sancionan, porque... Entonces, hay senadores que dicen, mejor no viajo, y el lugar de México se queda vacío en un foro internacional, pues porque no quiero que me pegue el periódico mañana diciéndome que falté a una sesión porque me fui a un viaje. Les voy a platicar, un legislador me dijo hace 2 o 3 más, me dijo, Luis Carlos, te voy a decir la neta. Porque yo le decía, ¿por qué no pueden explicar en qué gastan las partidas de los grupos parlamentarios? Y me dijo, mira, es muy sencillo. Aquí a mis legisladores llegan cabilderos a quererlos comprar, llega gente de afuera a quererlos corromper, llegan otros partidos a quererlos cooptar. Entonces, la única forma que yo tengo para poder mantener la disciplina en mi grupo parlamentario es dando beneficios económicos, boletos de avión, viajes, en ocasiones sobresueldos, y me dice, y en ocasiones también el partido nos pide dinero para campañas externas. Entonces, si yo no tengo esos recursos, mi función y mi poder de control se desvanece. Me dice, eso es política real, Luis Carlos, en todos los grupos parlamentarios, por eso nadie le quiere entrar a ese tema. Ese era el segundo punto que yo quería comentar. El primero es una falta de entendimiento del trabajo de los legisladores, y el segundo tema, en efecto, es ese. ¿Cuál es la manera real de solucionarlo? Pues integrando un sueldo que sea suficientemente bueno para que no te compren los demás, lo cual en este país era un escándalo. Pero los sueldos ya son muy buenos de por sí. Los sueldos son buenos de por sí, independientemente de las compensaciones. Sin duda, gana mucho más un juez, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, gana mucho más los que están en los órganos autónomos que un legislador, ganan mucho más, ¿eh? O sea, el doble o el triple o hasta 4 veces más que un legislador. Lo que pasa es que nadie pone la atención sobre ese tipo de funcionarios. Entonces, sería un enorme escándalo decir que un legislador debería de ganar, por decir algo, 200,000 pesos, ¿no? Bueno, eso es lo que ganan en la realidad. Se supone, no, ese es otro punto, no todos ganamos lo mismo. ¿Cuánto ¿no? ganas tú? La dieta es de 97,000 pesos, una cosa por el estilo, ¿no? Más una serie de apoyos, de alimentación, exacto, de alimentación, de gasolina, que ni siquiera son homogéneos, Luis Carlos, porque cada grupo parlamentario administra ese dinero, y entonces yo no tengo lo mismo que tiene un senador del PRI o que tiene un senador del PRD. Entonces, ¿qué es lo que se tendrá que hacer? Homogeneizar, hacerlo público, y que el salario fuera el salario, punto, se acabó, y que no tuviera sobresueldos ni cosas abajo de la mesa, lo cual generaría un desgaste muy grande también del Poder Legislativo, que creo que nadie está, bueno, los coordinadores no están dispuestos a llevarse. Laura, y finalmente coméntanos, en estas semanas han estado muy activos entrevistando a 158 mexicanos que quieren ser parte del nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información. Platícanos cómo ves las cosas y cómo va a terminar ese proceso. Bueno, el proceso ha sido muy bueno, la verdad es que ha sido ejemplar. Hemos tenido el acompañamiento de un comité de expertos en cabeza, bueno, de la Red por la Rendición de Cuentas, que son muy activos, quienes nos han acompañado incluso durante el proceso de aprobación de la reforma constitucional, y eso creo que nos da mucha tranquilidad a nosotros como senadores, tener el acompañamiento de ellos, el consejo,
sobre quiénes ellos consideran que son los mejores mexicanos. En efecto, escuchamos a 158 aspirantes, la gran mayoría de ellos pues, con muy buenas credenciales. Tendremos que elegir a 7, esperemos que haya equidad de género. Yo creo que puede haber 4 mujeres y 3 hombres sin duda, porque las mujeres hicieron un papel muy destacado, y eso será antes del 30 de abril sin duda. Y se habla siempre de la partidización de estas instituciones autónomas. ¿Va a haber partidización esta vez? Yo lo que he dicho a todos los que me han preguntado es que yo puedo hablar por los que estamos en las comisiones. Y el compromiso de los que estamos en las comisiones de todos los partidos es no hacer eso porque creemos que echaríamos a perder nuestro propio trabajo, que es el de la reforma. No queremos que un nuevo IFAI tan fuerte y tan bien visto y en el que todos tenemos muchas esperanzas, pues nazca cuestionado. Un IFAI que nazca debilitado sería lo peor que le pudiéramos hacer a México y sería en contra de nuestro propio trabajo. Entonces tenemos el compromiso de que no sea una repartición en términos de amigos, ¿no? En términos de afinidades de partidos. La intención es que sea por capacidades, por cualidades y no por vínculos con los partidos políticos o con los legisladores, sino que queden los 7 mejores mexicanos de entre esos 158 que se inscribieron. Ojalá así sea. Senadora, gracias por haber estado con nosotros. Es un tema muy relevante que habrá que seguir en todos sus procedimientos, en todos sus pasos. Eventualmente te invitamos a venir a platicarlo con nosotros también. Regresamos enseguida. José Antonio, yo aplaudo que tenemos más transparencia, tenemos mejores leyes, tenemos un mejor instituto de acceso a la información. Yo tengo mucha fe de que los nuevos comisionados del IFAI van a ser gente muy buena, pero somos más corruptos y mientras la transparencia no venga acompañada de castigos y de sanciones que duelan, la transparencia va a ser como una pieza decorativa sin muchas consecuencias en la realidad. Sí, se puede decir que hemos combatido significativamente la opacidad, hemos avanzado mucho en ese sentido. Ahora falta combatir la impunidad, que no tenemos todavía los elementos, los instrumentos y yo diría la voluntad política de quienes tienen a su cargo esa cuestión de la anticorrupción para poder realmente ser una democracia eficaz, porque una democracia sin rendición de cuentas en realidad no es una democracia funcional. Así es. Les agradecemos haber estado con nosotros, los esperamos dentro de 8 días.